Les quiero comentar que el tema que estamos dando, el tema de columna es vital para la parte de diseño. O sea, eso conforma ya cuando uno diseña columna y diseña vigas, pues ya está en la parte importante. La otra parte que sería que aprenda a diseñar muros de cortante. Pero los muros de cortante no están indicados, no están eh, metidos dentro de este programa, están metidos dentro de una electiva que se llama diseño sísmico de edificios, que si la toman, pues ahí verán lo que es el diseño de diseño muro acortante o por esfuerzos cortantes. Que viene siendo la sustitución de las columnas por muros ya alargados que tienen unas propiedades especiales y que generalmente se colocan para soportar o para mejorar las derivas, ¿ya? Giancarlos Pérez. El Lambraño. Pues sí, entonces en la clase pasada vimos lo que era cómo calculábamos una columna o cuál es la capacidad de carga que tiene una columna solamente con carga axial. Pero resulta que esa es una de las formas como trabajan las columnas, ¿ya? Las columnas generalmente no solamente trabajan con carga axial. El caso más raro es que solamente tengan carga axial, porque ellas siempre se van a estar combinando ¿con qué? Con momentos. O sea, ellas van a estar diseñadas para una carga axial y para momentos. O sea, van a estar a flexo con presión. En el día de hoy vamos a hacer una presentación. Vamos a completar la presentación de la clase pasada. Les dije que tenían que estar sobre el libro guía que vamos a usar para esto, no solamente para leer la teoría, sino también para resolver los problemas de ejemplo y los problemas que están propuestos. El capítulo 9 y el capítulo 10 de cómo es del libro de Magorma, octava edición. Hay una nueva edición que es la edición 10, y que tenga la edición 10 también puede usarla. Les comento que deben imprimir esos dos capítulos para que puedan leer la teoría y puedan tener los problemas a resolver. Yo no se los mando porque la idea es que ustedes tengan ese libro lo pueden bajar ustedes solamente yo más bien les voy a dar. ¿Cómo? Calima. ¿Cuáles son los capítulos que no le escuché? Capítulo 9 y capítulo 10. Y en Magorma son de columna, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Y capítulo 11 les toca estudiarlo a ustedes por aparte, porque ya ese es especial, porque ya es las columnas con Envertez, pero ya teniendo usted la noción de los dos capítulos anteriores, usted entra muy sencillamente al capítulo 11. El capítulo 11 es investigación propia del alumno, ¿ya? Entonces, aquí estoy observando personas que rara vez vienen a clase. No vayan a pensar que esto es una materia de relleno ni nada de esas cosas. Yo los estoy observando y llevo mi control para que después cuando digan, no señor, si usted ni nunca pasó por aquí, jamás, ¿ya? Entonces, ojo a la Coca-Cola porque en el primer examen salieron muy mal,
Ya. Es muy mal será que no asisten. No he mirado eso, pero les voy a dar les voy a revisar los exámenes para que ya tengan idea de cómo están, porque es toda una asignatura de bastante estudio. Tienen que prestarle atención a las cosas desde el principio. Ahora voy a leerle acá, voy a coger el texto y le voy a decir que el capítulo 9, que son columnas axiales, qué problemas deben, qué ejemplos deben leer y qué problemas deben resolver. Ya en un momentico les digo. En el capítulo 9, cuyo título es Introducción al estudio de columnas, además de leer la teoría de todo el libro, que ya más o menos la vimos en la clase pasada, ya habla generalidades, habla tipos de columnas, habla capacidad por carga axial de las columnas, habla falla de columnas con estribos y en espirales. Hay también requisitos del código que también debe leerlo para columnas vaciadas en obra. Hablan de toda la teoría y de las fórmulas, ¿ya? De las fórmulas que son aplicadas únicamente a carga axial. Y les dicen en el código dónde están esas ecuaciones. Están básicamente en la ecuación 10.1 y 10.2 para columnas sunchadas, o sea, con espiral, y para columnas con estribos, o sea, las columnas cuadradas. Entonces, ¿qué deben de hacer? ¿Qué deben estudiar normalmente ustedes en un capítulo de eso? Deben resolver todos los problemas de ejemplo. Entonces, el problema de ejemplo, el 9.1, ¿ya? Está en unidades inglesas. Ustedes lo deben resolver, leerlo en la unidad inglesa y resolverlos en sus notas de apunte en unidades internacionales, para que tengan el manejo de las dos. Está el ejemplo 9.2, que también lo deben hacer. El ejemplo 9.3, que es un ejemplo en el sistema internacional. Y el ejemplo 9.4, que se resuelve con un ejemplo con computadora, es un ejemplo de computador. Yo les voy a mandar esa hojita de Excel para que ustedes las tengan del capítulo 9 y 10. Entonces hay problemas propuestos para resolver en el capítulo 9, desde el 9.1 hasta el 9.18, ¿ya? Hasta el 9.18. Entonces, todos esos problemas son factibles que salgan. Cualquiera de esos problemas les puede salir en el parcial, ¿ya? Entonces, hay preguntas de teoría y hay problemas que están en el sistema inglés y hay problemas que están en el sistema internacional. Deben echarle una revisada a esos problemas y ya empezar a resolverlos. El capítulo 10, que hoy posiblemente ya empezamos a alcanzar a ver la teoría, dice diseño de columnas cortas sometidas a carga axial y a flexión. Entonces ya está la generalidad del del diseño de columnas. O sea que una columna debe trabajar con carga axial y momento, ¿ya? Entonces ese
ese capítulo tiene el ejemplo 10.1, después tiene el ejemplo 10.2, después habla de los diagramas de interacción, la modificación del código a los diagramas de interacción de columnas, o sea, el uso de los diagramas de interacción, que son unas ayudas que tienen los libros de concreto para resolver columnas. Entonces ya vamos por el ejemplo 10.2, empiezan el ejemplo 10.3, que ya es con diagrama de interacción, ejemplo 10.4, ejemplo 10.5, ejemplo 10.6, ejemplo 10.7. Después hablan de las fuerzas cortantes en columnas. Después viene la flexión biaxial, que también la vamos a nombrar acá. Y hablamos del ejemplo 18. Y diseño con carga biaxial, que hablamos del ejemplo 19. Y hablamos del ejemplo 10.10, 10.9. Hay un ejemplo 10.10 que es con computadores usando diagramas de iteración, y hay una cantidad de problemas que van desde el 10.1 hasta el 10.27, hasta el 10.28, 10.30, o sea, 10.32. O sea, por falta de problemas no es que van a dejar de estudiar. Entonces ya tienen 2 capítulos completos que les menciono que son necesarios que ustedes los impriman o buscan en su libro y tengan los diagramas de iteración y tengan su teoría y resuelvan los ejemplos. Acá miraremos algunos ejemplos, pero no alcanzaremos a hacer todo. Fíjense que en esta manera es un poco más limitada pero si ustedes tienen el texto guía por donde se va guiando el profesor, pues van a tener menos problemas. Voy a llamar las personas que generalmente faltan a clase. Se dice, aquí está, Benedita Itarraz, ¿no ha llegado? ¿No está en la reunión? Aquí le voy a poner Tulito. Otra persona que muy poco lo he oído, Castillo Urango, el Beremiro, ¿está en la reunión? Si está, conteste, si no. Otro que Figueroa Lindarte. ¿Qué me cuentan de ese señor? La próxima clase voy a verle la cara a todos porque es que este sistema es un poco fregado por eso. Franco Romero Carlos Alfredo. Tampoco lo he oído, muy pocas veces por estos lares. Hernández Benavides José de Jesús. ¿Qué razón me dan los compañeros de esas personas que estoy llamando? Están enfermos. Profe, Esber, lo que yo supe de él fue que lo operaron de peritonitis, o sea, le dio apendicitis y se complicó. Ajá. Sí, pero no ha aparecido pidiendo excusa, ni mandando la excusa, ni nada de esas cosas. Después sale la materia perdida y se perdió. Esta vez yo no voy a tener consideración con nadie. Que perdió, perdió. Y la repite y fuera. Iglesia Vergara Clairet. A veces la oigo, a veces no la oigo. Hoy no ha aparecido por aquí. Profesor, a Carlos Franco, que tiene limitaciones de internet, profe. Si tiene que resolver ese problema, porque imagínate.
Pues, tiene que resolver Estuvo esto. enviando un correo, pero ustedes saben que nunca se lo contestó. Bueno, hay otra persona, Ever Mercado Acosta, tampoco es de estos lares. Hay una persona que hoy no vino, pero Ortega Carrascal, pero ya me ha faltado como 2 o 3 veces. Anthony. Se ha sido alumno mío, pero esta vez no lo veo como con muchas ganas. Roger Lezama, tampoco lo he oído por acá, por este paraje. Ay, fíjate que les estoy diciendo para que después no digan, yo llevo control de mis cosas. Torres Vega Yesid, poco lo he oído, muy poco. Entonces estamos en esa como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 personas. Ya. O sea, hay 33 más o menos. Veo que asisten 33, 34. Los demás no asisten. Profe, compañero Freddy canceló, Freddy Figueroa. Freddy Figueroa, sí. Yo hay gente que no lo veo por aquí. Se les estoy diciendo a ustedes para que después no canceló. Figueroa, ¿y quién más canceló? Han debido cancelar varios porque aquí hay gente que está perdida hace años. Profe, en el ya escribieron que José Roger también canceló. Roger, ese Roger, ¿qué es? No sé, profesor. Bueno, de todas maneras, le digo que... Bueno, entonces, en el capítulo 9 hay 4 ejemplos de columnas. Y entonces, en el capítulo 9 solamente vamos a estudiar carga axial. O sea que la columna vamos a estarla analizando o diseñando para cargas axiales únicamente. Y esas columnas que estamos estudiando aquí o son rectangulares o son cuadradas o son circulares. Las circulares llevan estribos en espiral. Las cuadradas y rectangulares llevan estribos rectangulares o cuadrados. Tienen sus respectivas ecuaciones para el cálculo de la capacidad. Entonces, si nos dicen, si nos dan la sección de la columna, nos dan el acero, nos dan las características de las materiales, podemos calcular la carga que esa columna me resiste, ¿verdad? Sea circular o sea cuadrada. Si no me dan sino las cargas axiales que están trabajando sobre ellas, sean carga viva o carga muerta. Y es el caso del diseño. Entonces a mí me tocaría buscar las secciones y el acero de dicha columna, ¿ya? O si no, nos toca analizar lo mismo que el proceso de las vigas. Cuando nos dan la sección, bueno, que tengo una columna de 40 por 40 que tiene 8 barras de acero número 7 y estribo no sé qué, y queremos saber la capacidad de esa viga, de esa columna, fácilmente aplicamos la fórmula y encontramos. Pero si el proceso es que nos dan son las cargas y queremos averiguar la sección y el acero que vamos a tener, ese es diseño. El primer caso se refiere ¿a qué? A un análisis. El mismo caso de las vigas. En las vigas nos dicen una viga de tanto por tanto que tiene 2 varillas o 4 varillas de 5 octavos. Queremos saber, los materiales son tales y tales. Queremos saber su capacidad o el momento último que resiste. También lo podemos hacer. Entonces siempre nos estamos ubicando en concreto en diseño o en análisis. En diseño, nosotros tenemos que buscar el acero, tenemos que buscar la sección. Si no nos dan los materiales, entonces nosotros tenemos también que proponer los materiales, la resistencia y todas esas cosas.
Entonces, es importante que este cuadro de columnas, este tema de columnas quede bien, lo más bien aprendido por ustedes, porque con esto es que ustedes van a redondear el tema de concreto. En los tiempos de antes, cuando uno solamente veía a veces un concreto y después veía era concreto reforzado, ¿ya? O a veces el concreto 2 era cimentaciones, muros de no se daban, se incluían las columnas dentro del concreto 1. Hay universidades que brindan el tema de columnas, el diseño de columnas dentro del concreto reforzado 1 o dentro de estructuras 1. Y en estructuras 2 ya son cimientos, muros de contención, placas y cosas así por el estilo. ¿Ya? Entonces pónganle mucho cuidado a eso. Quiero saber si ya todos tienen el libro guía. Hay 2 libros guía, el de Segura Franco y el de el de McCormack. Si tienen esos libros, porque si no tienen libros, eso es como el que aprende a manejar, a manejar un carro por correspondencia. Tienen que tener los libros para que puedan tener literatura, puedan tocar problemas, equivocarse, ver los ejemplos. Yo siempre soy amigo de que los alumnos resuelvan los ejemplos, porque ahí aprenden muchísimas cosas. Por ejemplo, si los ejemplos están en unidades internacionales, puedes pasarlos a unidades inglesas y viceversa. Nada más con ese cambio usted está aprendiendo algo. Está aprendiendo a ver si las ecuaciones que estás tratando son homogéneas o son diferentes. ¿Ya? Todas esas cosas, el ejemplo es lo que el autor del libro te está diciendo que es lo más importante, que debes considerar. Bueno, complementariamente a esta charla que vamos a tener hoy, el próximo miércoles, les voy a bajar 4, les voy a bajar al Classroom, les voy a bajar 4 videos, conferencias excelentes del tema de columna. Entonces ustedes van a complementar con eso la teoría que les quede pendiente, las cosas van a tener una teoría complementaria y porque les digo que no todo profesor dice todo, ni todo libro dice todo. Entonces uno con un texto o con un profesor aprende una cosa, con otro aprende otra cosa y tienen que ir combinando, tienen que gastarle tiempo porque esto si quieren aprender de verdad, tienen la oportunidad de hacerlo. Pues esto es una asignatura bastante interesante. Entonces, primero, ¿cómo es? Pero una preguntita, ¿qué edición utiliza usted en McCormack, profe? Edición la 8, pero la 10 es igualita, es casi la misma, solamente que la 10 está ajustada al código ACI 2014 y la 8 está ajustada al 2008, ACI 2008. Bueno, no, para los que estén interesados, acabo de publicar el libro en el grupo de WhatsApp, en McCormack y en Segura Franco ya también lo había publicado. Ajá, eso es un detallazo, se le agradece. A ver, entonces, y si tienes el 10 en español, me lo mandas a mi correo, porque yo no lo he podido, si lo hubiera podido dar, ya se lo hubiera mandado también, ¿ya? Pero todavía no lo han alcanzado a cómo es. Eso generalmente lo bajan ya cuando tiene 1 año, 2 años de publicado. Ese libro es bueno, la falla, que no es falla, sino que no es falla porque ustedes saben que el código tiene un anexo que yo se les he dicho que es las equivalencias de la fórmula, el
sistema internacional, el sistema MKS y el sistema inglés. Entonces simplemente tú buscas, si no te acuerdas de la fórmula, o haces un formulario. Yo siempre les digo a ustedes que vayan construyendo un formulario que, por ejemplo, ahora de las columnas, bueno, está las columnas rectangulares, la fórmula para calcular la carga es esta. Vayan haciendo cuando se sienten a resolver un parcial, incluso cuando estamos en clases presenciales, yo les dejo utilizar a ustedes todas las herramientas que vamos viendo. Lo que no les dejo utilizar son los ejemplos, los cuadernos de apunte, pero todos los formularios que ustedes tienen, las tablas de Segura Franco, las tablas de McCormack, eso se los dejo usar, porque es que ustedes, esas son sus herramientas de trabajo. Cuando llegan a un examen y tienen todas esas cositas, los apuntes, todas esas cosas a la mano, los formularios, eso les sirve mucho, porque un problema que van a demorar 2 horas resolviendo, si ya tienen todas sus cositas en la mano, por ejemplo, los gráficos de iteración de columnas están en la parte posterior del libro de McCormack, ¿ya? Están, ya les voy a decir, en el anexo. Están en el anexo. Están en el anexo A. En el anexo A tienen no están todos los diagramas. Hay un libro de la ACI que tiene todos los diagramas de columnas, tanto de circulares como, si lo encuentro, se los mando. Bueno, en el anexo A, en la parte final del anexo A están todos los diagramas de iteración de cómo es de iteración de columnas. ¿Por qué se llama iteración? Porque, hombre, tú diseñas tu columna metiendo una carga y metiendo el momento, o sea, conociendo la carga, ¿ya? Y de pronto te dan la sección, tú eres capaz, o uno es capaz de diseñar, calcular la cuantía con esos datos. Entonces, esos diagramas son de bastante ayuda. Y también les voy a mandar el programita, las hojitas de Excel que tiene el McCormack de la última edición. No sé si ya vino si tiene el capítulo 11, pero les voy a mandar el 9 y el 10 que les sirve para rectificar los ejercicios, ¿ya? Todos esos ejercicios se pueden resolver con el libro con las hojitas de Excel. Todos los que están propuestos se pueden resolver con la hojita de Excel de McCormack, incluso te hacen el diagrama de iteración, ¿ya? Hay esos videos que les voy a mandar, que es un profesor de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, da una explicación muy bien jalada del diagrama de iteración. Si la estudian van a quedar muy... Entonces tienen que dedicarle también a esas partecitas que yo les doy o que les mando para que afiancen sus conocimientos. Bueno, vamos a ver si empezamos a presentar. Entonces no vayan dejando... Bueno, la idea que tengo yo es hacer clase. Hoy es 19, hacemos clases 19, 21, el lunes que viene siendo 26. El próximo miércoles, no este miércoles, sino el entrante miércoles, vamos a hacer un parcial de columnas, ¿ya? Vamos a hacer un parcial de columnas, para que no se nos vaya amontonando tanta materia. Y para que les sirva, si el primer parcial les va un poco mal, no los voy a poner. Entonces, ¿por qué le voy a poner solo columnas? Para que ya tengan una práctica de eso y no tengan tanto material de estudio. Porque ya cuando salen de eso, ya apenas salgamos de columnas, lo que nos tocaría ver sería de concreto, nada más placas en 2 direcciones, que es una clase cuando mucho.
Y ya después nos vemos a la parte del diseño del edificio y a la parte sísmica, ¿ya? No tenemos tanto material acumulado, o sea, salimos todo lo que es de lo que es la teoría del concreto y ya estaríamos en los linderos del diseño sísmico, ¿ya? Que para ese vamos a usar el libro de Roberto Roger Aguad, que se llama Diseño Sísmico de Edificio, ¿ya? Que ahí te comienza desde la parte sísmica, te dice todo lo importante de la parte sísmica de un edificio, incluso al final te calcula un edificio propuesto por él, resuelve todas las viguetas, resuelve parte de las vigas y le dice más o menos qué combinaciones de carga debes meter para calcular un edificio con sismoresistencia. Aun cuando aquí no podemos dar como cuando usted va a ver solamente diseño sísmico de edificios como una electiva. En la electiva tiene oportunidad de usted ya de ver más con más profundidad la parte sísmica. Acá solamente se ve el método, la fuerza horizontal, el equivalente, algo de los espectros y algo de organizar ya el edificio en SAT o en ETAT y montando el sistema de placas, sea unidireccional o sea bidireccional. Bueno, vamos a ver hoy, a repasar el capítulo. Una ventana con una escolta. Bien. Profe, el parcial quedaría para el 28 de este mes. El 20, o sea, no este miércoles, sino el otro entrante. 28. Para agotar temas de columnas, hoy, el miércoles, la clase del lunes. Bueno, quería comentarle unas cosas. Todos los demás lunes que sean feriados, hay clases. Porque si no, no alcanzamos a terminar el programa. ¿Ya? Ya convengamos eso porque si no, no terminamos. Eso nos quita mucho tiempo. Esos lunes, le digo por qué, porque ya en noviembre hay varias cosas y lo que viene para adelante es fiesta. ¿Ya? Entonces hagamos ese pacto, como los lunes, pues estamos casi todo el mundo en su casa, pues es fácil ver la clase. Pues le agradezco que me colaboren con eso porque si no, no alcanzamos a darle terminación al programa. Porque como además de eso estamos viendo las cosas nuestras, yo les pongo unos videitos adicionales. Entonces ese tiempito, bueno, los tiempitos de los videos adicionales les agradezco casi siempre. Es que siempre van a ver ejemplos y estén pendientes de cómo el otro profesor resuelve eso. Para si ustedes ven que hay alguna duda y les surgen dudas, las pregunten. Bueno, voy a compartir pantalla, me avisan si. Ya están viendo la presentación. Sí, señor. Bueno, entonces esta es el capítulo 9, que lo vimos casi todo la vez pasada. Vamos a hacerle un repaso rápido para ponerles a hacer los ejemplitos estos que están aquí. ¿Ya? Entonces, en el libro se llama Introducción a columna y es el capítulo 9. Esta presentación aquí, bueno, entonces fíjense, en las construcciones hay materiales o miembros a compresión. Uno de ellos son los pedestales o bloques cortos a compresión.
¿Quién que ha trabajado en obra? ¿Quién de ustedes ha trabajado en obra y me puede decir lo que es un pedestal? ¿Quién me comenta? ¿Qué es un pedestal o bloque corto a compresión? Profe, yo tengo entendido que el pedestal es como el elemento de unión entre la cimentación y las columnas. Sí, señor. Entonces, a veces cuando usted no quiere cuando le quiere dar más anclaje a la columna que usted está diseñando, o que la columna de usted no sea esbelta por la altura entonces ensancha la columna, y eso viene siendo como una transmisión, como una transición entre la cimentación y la columna. Entonces, por ejemplo, a veces usted tiene una columna de 40 por 50, de 40 por 40, por ejemplo, y entonces llegó a determinada altura, los pedestales llegan a determinada altura y dicen, no, vamos a hacerle unos pedestales de 60 por 60. ¿Para qué? Para que ganen más adherencia y para que las columnas no vayan a tener problemas de esbeltez, ¿ya? Todos esos pedestales se suben y resulta que ahí por ese nivel se amarran las vigas de amarre de la cimentación, y entonces ya la altura de la columna se ve disminuida y hay una transición entre el cimiento. Entonces son bloques cortos. Entonces van a ser como columnas cortas que van a quedar entre el cimiento y la columna. Hay columnas cortas de concreto, hay columnas largas o esbeltas, que esto es el capítulo 11, ¿ya? Este es el capítulo 11, que se va a ver, que es el que van ustedes a manejar como parte investigativa. Eso se les puede dejar un taller para que más o menos manejen el tema de las columnas largas. ¿Me permite un momentico una llamada?
Bueno, jóvenes, excusen, es que estoy con una hija que viene de Bogotá y estaba confirmando pasajes. Pues entonces les comento también que un documento en que ustedes tienen que ayudarse mucho es el código. El código a veces les aclara ciertas cositas, ¿ya? El código no es una camisa de fuerza, pero sí son recomendaciones importantes. ¿Están viendo bien la presentación? Jóvenes. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno. Entonces, fíjense que la clasificación de acuerdo a la longitud, es columnas cortas que son esos pedestales, bloques que son bloques cortos, un pedestal es un bloque corto. Es algo que no pasa nunca de 1 metro. Una columna corta son columnas que están por ahí del orden de 2,5 a 3,5 metros cuando mucho. Ya las columnas largas son un poquito más altas que esas. Tienen problemas de esbeltez. Y al tener problemas de esbeltez van a tener problemas de pandeo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que muchas veces se estudia cuando ese es el capítulo 11, que es un capítulo importante, pero ya con ustedes, con las bases que tienen. Entonces, ¿qué se hace en ese capítulo? Básicamente es los factores por ver si la columna que estamos estudiando es esbelta o no. ¿Cuál es el único cambio que tiene con respecto a las otras columnas? Que le vamos a meter un factor de amplificación por esbeltez. O sea, nosotros vamos a aumentar el momento de diseño. Ya, si por ejemplo determinamos que la columna es esbelta, entonces la multiplicamos por 1.2, por 1.3, ya. Entonces, esa es la única diferencia en una columna esbelta, que los momentos en las cabezas se van a aumentar por un factor de esbeltez. Y la relación de esbeltez se define como KL sobre R, ¿ya? Eso, si ustedes alcanzarlo a verlo en resistencia, si no, acá se ve rápidamente. No es una cosa ya del otro mundo. Los bloques cortos, si la altura del pedestal es menor que 3 veces la dimensión lateral menor, se puede considerar un pedestal. Un pedestal puede ser diseñado con concreto simple o sin refuerzo. Eso normalmente es lo que pasa. Esa ampliación generalmente es un concreto simple. O sea que la armadura que va a llegar hasta abajo es la misma armadura que trae la columna. Rara vez se hace una ampliación de la armadura, ¿ya? Y la capacidad de esa y la capacidad de carga es 0.85 por F', por F phi, F' por A sub G. A sub G en la clase anterior le había dicho que es ¿qué? ¿Qué es A sub G para ustedes? ¿Área qué? Área bruta. Área gruesa. Área bruta. O sea, si tenemos una columna de 40 por 40, 40 por 40 viene a ser el área bruta. Y el phi, para ese caso, como es con estribo, será que 0.65. Si la columna fuera redonda, ¿cuánto sería este phi? ¿0 qué? 75. 0.75, exactamente. Las columnas cortas son miembros robustos, de poca flexibilidad. O sea, casi nunca van a tener problemas de pandeo. Su falla se debe
a la falla inicial del material. La máxima carga soportada está controlada por las dimensiones de la sección. O sea, no vamos a tener otro problema de pandeo ni más nada. De las dimensiones de la sección transversal y la resistencia de los materiales en que está construido. ¿Ya? Eso es, por definición, una columna corta. Aquí en la columna larga se van a producir momentos. P es la fuerza axial, M es el momento de primer orden. En las columnas largas van a aparecer momentos secundarios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ese es el momento secundario? Porque el momento primario hay que afectarlo por el factor y aparecen entonces los momentos secundarios. Por eso son las columnas largas. Los tipos de columnas: columnas con estribo, columnas con espirales y columnas compuestas. Las columnas con estribo todo el mundo las conoce ya, pues son las columnas rectangulares o cuadradas que llevan estribos cuadrados o rectangulares. Las columnas con espirales generalmente son columnas circulares que llevan a su alrededor, a todo su alrededor, en toda su altura, un espiral. Puede venir desde arriba abajo o de abajo hacia arriba. Y las columnas compuestas son aquellas que tienen, además de las barras normales de acero, le meten un perfil de acero. Esas son las llamadas compuestas. Yo creo que aquí en la próxima imagen viene estas son con estribo. Observen aquí la sección y estas rayitas son las diferentes estribos que llevan en la sección. Estas que tenemos aquí son las que vienen con espirales. Fíjense que la espiral viene dándole, la lleva como enrollándola. La vienen enrollándola como de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una columna con espiral que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aceros. ¿Cuál sería la cantidad mínima de barras longitudinales que debe llevar una columna circular por norma? 6. 6. Si ya tiene menos de 6, ya tiene problemas, estamos faltándole. Y eso no es que nosotros lo querramos porque el código sea caprichoso. Eso es por la distribución mecánica de las cargas, ¿ya? Si ya tiene unos números impares, la transmisión de cargas no va a ser bien. Y esta es la compuesta. Observen, tiene un perfil y tiene un recubrimiento en estribos, ¿ya? Y por ejemplo, esta es de un tubo, se llena esto es concreto, ¿ya? Esto es concreto y el alrededor es el structural steel, ¿ya? Se recubre en concreto todo eso. Entonces, ya este tipo de estructuras ya desapareció en el nuevo código del ACI y eso se lo dejó a la parte que a los diseñadores de estructuras metálicas, o sea, pasó al código de metálicas, ¿ya? Entonces aquí, columnas con estribos. Los estribos aumentan la resistencia de la columna. Los estribos mantienen las varillas longitudinales en sus sitios durante la construcción. Los estribos resisten la tendencia de las barras longitudinales a pandearse. Ese es el problema de las columnas, que cuando se le meten carga, ustedes saben que las varillas con respecto al concreto son esbeltas y en la medida que se le mete carga, ellas van a tratar de ¿qué? De pandearse. ¿Quién le controla ese pandeo? Los estribos, ¿ya?
hacia afuera bajo la carga, impidiéndose que ésta se desconche. Las columnas con estribos son generalmente cuadradas o rectangulares, pero no siempre mantienen esta forma. Pueden tener otra. Por ejemplo, a veces hay, ¿cómo es? Hay columnas hexagonales, pentagonales. Ya esa a veces dependiendo la forma arquitectónica que le quiera, ¿cómo es? Impartir el diseñador. Pero estas son las más comunes. Hay columnas en forma de I, hay columnas en forma de T, ¿ya? Entonces, y exacto, la combinación de varias figuras rectangulares también puede ser. Las columnas con espirales son usualmente, pero no siempre de forma circular, no siempre son espirales helicoidales. Los estribos en espiral son más efectivos que los estribos rectangulares. Incrementan la resistencia de la columna. ¿Ya? Ustedes ven la ecuacioncita esa que nosotros colocamos en la clase pasada de 0.45 sobre esa ecuacioncita que vamos a ver. Esa ecuacioncita le mete un valor agregado a la parte de flexión a la viga, o sea, el confinamiento es mayor. ¿Ya? Los estribos cerrados de confinamiento cuando la carga de compresión es colocada en una columna. O sea, mejoran su capacidad a la compresión. Las columnas espirales son más costosas que las columnas con estribos rectangulares. Las columnas con espirales son mejores para la aplicación de sismoresistencia porque dan más confinamiento. Eso es cierto. Entonces, por ejemplo, a veces hay un espiral que el paso de la espiral solamente de 5 centímetros libre. Entonces, ¿qué pasa? Que ese núcleo es más difícil en una vibración que se salga de ahí, en una vibración sísmica, en una aceleración sísmica. Es más difícil que ese núcleo se vaya a salir de ahí. ¿Ya? Todavía hay gente llegando y son las 3. No le voy a dar entrada a la persona que solicita. Si no cumplen con sus cosas. Bueno, aquí tenemos esta formulita. Esta formulita fue la que vimos, capacidad de carga axial de la columna. ¿Qué le falta a esta formulita aquí? Le falta algo, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula general, como si no estuviera aquí el phi, ¿ya? Y el punto oyenta. Fíjense que el A. Sí, ahora verán que no, esta es el término general como si estuviéramos haciendo únicamente el equilibrio de la fuerza, ¿ya? Aquí ven ustedes que esta es el área bruta, este es el área total de acero, esta es la afluencia del acero y este es el área total de acero. Fíjense ustedes que aquí dice área bruta de la columna. Cuando hablamos de área bruta es la sección que tenga, ¿ya? Aquí te están poniendo en la ecuación general, ¿ya? Vamos a ver si le doy entrada a un alumno que está pidiendo esto. Esto es un peregue grande. Ever Mercado. Vamos a admitirlo, pero eso le hace a uno atrasar la sesión. Porque después tiene que dejar de presentar y hacer el proceso otra vez de nuevo.
Bueno. Vamos. Dañan la presentación totalmente con ese cuento de... Bueno. ¿Están mirando la presentación? No, profe. Es que ese cuento de que la gente, eso es una cosa. Y ahora, No, profe. bueno, No se ve nada, profesor. eso hay que tenerlo preparado y todo. Y llega la gente una hora después a molestar. Bueno. No se ve nada, no hay presentación. Ya se ve, profe. Sí, profe. Sí, ya está, profe. ¿Cuál se está viendo? Una que dice fórmulas de cálculo. Ajá. ¿Y esta? ¿Y ahora? La Dice misma. fórmulas de cálculo todavía, profe. Se quedó bueno. ¿Y cuánto va a pagar? Bueno. Entonces, ¿están viendo cuál? La que dice fórmulas de cálculo. Fórmulas de cálculo. Eso está ya. Eso está hablado ya. No. ¿Qué se estaba viendo ahora? ¿Qué se ve ahora? Fórmulas de cálculo. Ajá. Esta que. Bueno. ¿Sigue viendo César? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, el tema de la segunda presentación, sea del capítulo 9, el capítulo 10, este es el capítulo 10, se llama diseño de columnas sometidas a carga axial
y flexión uniaxial. Ya. Entonces, ustedes ven aquí, este es el caso general que vimos en la primera. Aquí esto es una carga axial, pero si esta carga tiene alguna excentricidad en alguno de los dos sentidos de los ejes, ya aquí se va a generar una flexión. Entonces vamos a tener que compresión y qué, y tensión. ¿Correcto? Entonces, puede haber carga axial grande y la falla sería ¿por qué? Por aplastamiento, influencia en el acero. Cuando la carga, podemos tener varios casos. Fíjense que la excentricidad es calculada como ¿qué? Como el momento sobre la carga axial. Entonces, en la medida que nosotros tengamos una excentricidad más grande, vamos a tener un momento mayor. Tendríamos entonces mayor flexión. ¿Correcto? Mayor flexión. Entonces, ¿qué pasa? Aquí cuando la carga axial es grande y el momento es pequeño, entonces esa relación de B de una de las distancias es pequeña, menor que la dimensión B de la columna, de una sexta parte. Ese es uno de los primeros casos que hay cuando vamos a estudiar los casos que se presentan cuando vamos a hacer el diagrama de interacción. El diagrama de interacción se construye con la carga y con el momento. Pero hay dos casos en que prácticamente la carga es pequeña, el momento es pequeño, cuando está sobre el eje este o cuando la excentricidad es pequeña y el momento es pequeño. O sea que esta relación de excentricidad es menor que B sobre sexto. B siendo la dimensión más pequeña de la columna. Después ya esta relación es mayor que B sobre 6. Entonces ahí se presenta un momento mayor. Entonces la sección transversal está sometida a compresión y tensión. Entonces ya ahí se nota que ya hay un momento mayor. Pero la falla sigue siendo por aplastamiento. Y el acero ya fluye. Ya sigue la relación que todavía no prevalece, ya está empezando a prevalecer el momento solo. Acá, condición de carga balanceada. ¿Cuál para ustedes es una carga balanceada? ¿Cuándo se da una carga balanceada en una viga? O en un elemento de concreto. ¿Recuerdan eso? Solo deben saber, eso es historia universal. ¿Cuándo se presenta la falla balanceada? Profe, cuando las varillas alcanzan el esfuerzo de fluencia al mismo tiempo que el concreto, la compresión. Cuando se alcanza la deformación unitaria en el concreto y el acero fluye. Y eso ocurre ¿qué? Simultáneamente. Entonces, en la medida que va variando el diagrama de fluencia, usted va a encontrar que eso se da. Entonces aquí va a haber un momento mayor. Ya la carga axial ya deja de prevalecer como efecto importante. ¿Ya? Aquí deja de prevalecer como efecto importante y ya se presenta la flexocompresión. Bueno, entonces ya ese sería un caso. Entonces, el primer punto de un diagrama de interacción es cuando la carga es axial. Después, cuando la carga ya disminuye y empieza a aparecer la flexión, ¿ya?
Y después el tercer punto de un diagrama importante es cuando la condición es balanceada. Entonces ya llevaríamos 3 puntos. Entonces ya va a haber una cosa importante, que ya llega un momento en que lo prevaleciente es el momento. Entonces ya usted pasa del área balanceada, pero ya prevalece ¿qué? Prevalece el momento, prevalece ¿qué? La flexión. Entonces esa columna se comporta como una viga columna, perdón, como una columna, como una viga columna, o sea, ya prevalece la flexión. La supremacía ya es de flexión. Entonces estas son los que muchas veces los calculistas le tenemos miedo, o sea, existe mucha flexión contra poca carga, ¿ya? Se presenta la falla, ¿por qué? Por fluencia, lógicamente. La falla aquí va a ser por fluencia. Ya aquí va a tener poca característica la compresión o poca influencia la compresión. ¿Por qué? Porque ya el factor preponderante es el valor del M sub 0, o sea, el valor del momento. Fíjense lo que está pasando cuando fíjense los diagramas, ahí hay diagramas de esfuerzo. En la medida que se empieza a mover para un lado, para el otro, la carga axial. Entonces, la deformación, fíjense cómo es. Este C, ¿qué viene siendo? ¿La altura de qué? Del eje. Así como pasa en viga, pasa en columna. La altura del eje neutro. La compresión. Exacto, el eje neutro. Entonces ahí tenemos compresión por un lado y tensión por el otro. Entonces dice que el centro estático representa la posición de la fuerza resultante producida por el acero y el concreto. El acero trabaja a tensión y el concreto a compresión. Y fíjense que aquí ya nos aparece el concepto de quién. Este punto 85 F' sub C, ¿el concepto de qué? ¿De bloque de quién? De Whitney, ¿ya? Entonces observen, cuando la carga es plena, hay una área rectangular de presiones. Este primero va a tener aquí compresión pura. Pero si ya le metes el momento, el elemento de flexión, el paro, el momento que usted le induzca, ya nosotros vamos a tener que una flexión compuesta. Y aquí una flexión compuesta. Ya este elemento, este que tenemos aquí, no va a ser rectangular ni triangular, sino que se transforma en una carga trapezoidal. Entonces ahí está trabajando toda como si tuviera que a compresión. Diagrama de iteración. Si ustedes observan las clases que yo les voy a bajar, que les voy a situar, si alcanzo esta misma tarde se las sitúo, si no mañana por la mañana, y las oyen con detenimiento. Casi los profesores en la actualidad le están dando mayor preponderancia al diagrama de iteración. ¿Por qué? Porque de esa manera es que uno interpreta cómo es que está trabajando una columna y dónde puede ocurrir su falla, ¿ya? Entonces, diagrama de iteración, ¿qué elementos lo componen? La carga axial aplicada. O sea, usted en toda columna va a encontrar que hay una carga axial, que hay un momento flexionante que puede llegar a la carga balanceada, puede llegar, no siempre llega. Que el concreto trabaja en sus extremos con ¿cuál es la deformación última del concreto? Que nosotros venimos trabajando desde concreto 1.
¿Cómo se llama esta deformación? E igual a .03. SU, deformación última del concreto. Ya. Determinamos la carga balanceada y el momento balanceado en el centroide. Ya. Y se proponen diferentes valores de centroide, o sea, de acuerdo como esté posicionado el centroide del elemento columna, así se van a producir una carga axial y se va a producir un momento. Esos varios puntos que se forman allí, fíjense, con esos varios puntos que se forman ahí, graficamos y obtenemos ¿qué? El diagrama de iteración. Véalo aquí. Aquí es cuando está ¿en qué? En compresión, ¿verdad? Aquí no hay nada de momento. Pero apenas usted se rueda aquí y traza aquí, traza para acá, ya va a encontrar momento y va a encontrar un P, pero un P menor que ¿quién? Que el que está pleno a compresión. Entonces dice que la zona 1, esa que está verde, o que está ayurada en verde, es la zona que está trabajando a compresión. La zona 2, que está ayurada en otra forma, va a estar trabajando aquí a Atención. atención, exactamente. Está pasando como la viga. La viga también se nos presenta en dos partes, una que esté trabajando a compresión y otra está trabajando. Lo que pasa es que acá, como es un elemento vertical, a veces es más difícil de determinarlo y hay que hacer este diagramita para ver cómo es el comportamiento de esa columna. ¿Ya? Entonces, cuando pasa acá, cuando ya pasamos del punto del balanceado, de la línea de carga balanceada, ya nos metemos en ¿qué? En el área a tensión. ¿Ya? ¿Y cómo es preferible que trabaje una columna? ¿Cómo es más estable una columna? ¿A compresión o a flexio-compresión? Jóvenes, ¿cómo es más estable una columna? Vamos a ver aquí, vamos a rifar un número aquí. Debería de compresión, profe. Claro. ¿Qué dice Cabrales? Andrés. ¿Cuándo es más estable una columna? ¿Cuando está a compresión o cuando está a tensión? Cuando está con presión, profe. Cuando está a compresión. Y fíjese una cosa importante, que cuando el punto P cae dentro de esta zona verde o dentro de esta, si ya nuestra columna sale de esta área, o sea, ya no está en esta circunscripción, sino que está aquí, ya está por fuera de esta zona, ya se dice que esa columna no está cumpliendo, porque todos los puntos deben estar dentro del diagrama, dentro. Todo lo que esté afuera no está cumpliendo con el diagrama, ¿ya? Entonces tenemos zonas y ya para acá abajo ya es pura tensión. Entonces aquí nos dicen que está cumpliendo, está en un punto. Entonces podemos ir determinando puntos. El punto de máxima compresión, el punto de la balanceada y el punto de máxima ¿qué? Tensión. Son tres características importantes que ustedes encuentran en un diagrama. ¿Ya? Las clases que ustedes van a ver, el centroide plástico. Llaman el centroide plástico donde pasa el centroide balanceado. Lo llama generalmente centroide plástico. Él es un C, se lee en concreto, por H1. Fíjense que aquí tienen ustedes un recubrimiento. Entonces, este C
¿Viene siendo qué? ¿Quién me dice que ese C? Ese C que tengo yo aquí, ¿qué representa, muchachos? Es donde está funcionando a compresión. Sí, donde está trabajando a compresión, pero este viene siendo el qué? El centro. El eje neutro, donde inicia la compresión. Es donde está el eje neutro, exactamente. Fíjate tú que nosotros podemos hallar ese C en cualquiera, en las vías también lo podemos hallar. Simplemente buscamos la deformación, cómo está la viga. Ustedes se acuerdan que eso lo podíamos hallar siempre. El valor de qué, el valor de C y el valor de A siempre lo podemos hallar en una viga y en un. Entonces eso va haciendo que va siendo igual a qué, a la deformación del concreto más la deformación sobre la deformación por la altura que eso vaya teniendo, ya, la altura total. Entonces ahí se halla este H', normalmente ese H' viene siendo el D, ¿ya? ¿Se acuerdan el D de flexión que tenemos en viga? Bueno, este viene representando este H' es el H total que tengo aquí menos el recubrimiento. Entonces, ¿qué nos está indicando eso? Que cada vez que nosotros vayamos a buscar unos puntos, nosotros tenemos que calcular el C. En ese caso está hablando del centroide balanceado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el centroide balanceado es cuando hay la deformación del concreto, la máxima deformación del concreto sobre la máxima deformación que se adquieren al mismo tiempo. Por ejemplo, este es .003 y este sería para un acero normal de 4.0021. ¿Recuerdan esos números? Entonces ya aquí haya el centroide balanceado, que no solamente se halla para vigas, también se puede hallar para columnas. Y entonces en los ejemplos que van a ver del profesor, ustedes se van a dar cuenta cómo se va a construir un diagrama, cómo se elabora un diagrama, basado en qué, basado en que vamos a tener el acero, vamos a conocer el acero que tiene la columna y vamos a conocer las dimensiones que tiene la columna y vamos a conocer además que los materiales. Y con eso podemos diseñar o buscar el diagrama de. Fíjense entonces aquí, observen aquí, que esto es como si fuera una viga pero acostada, ¿verdad? Aquí cortan la sección. Fíjense aquí está cómo es el bloque de Whitney. Aquí está el A. Aquí estaría el punto 85 P' sub C, ¿verdad? Y por aquí estaría la compresión. Y por aquí está la tensión. Aquí está el F sub S, ¿verdad? F sub S, cuando el acero fluye, el F sub S es igual a ¿cuánto? Cuando el acero fluye, el F sub S es igual a ¿cuánto? Daniel. 420. Exacto, el F sub Y es igual al esfuerzo de fluencia. Puede ser 420, puede ser 240, puede ser 350, puede ser 560. Ahora ya los aceros, ya en el nuevo código ACI, ya los aceros le permiten uso hasta de 100.000 PSI o 100 KSI. ¿Ya? Entonces, fíjense, el bloque ¿cuánto vale? El A vale .85C, ¿se acuerdan? O sea, el A es menor que por donde pasa el eje neutro, o sea, es menor que el C. Este es el valor de la compresión, ¿sí se acuerdan? .85 P' sub C. Todo esto es bloque de Whitney. La compresión en el acero. La compresión en el acero. Fíjense que aquí
haría aquí, aquí estaría pasando, como aquí tenemos acero, este acero me va a trabajar. ¿Se acuerdan cuando vimos las vigas doblemente reforzadas? Que la prima sub S trabajaba, ¿qué? ¿A cómo? ¿Cómo trabaja la prima sub S? Este A prima sub S trabaja ¿cómo? Trabaja a compresión. Entonces ustedes observarán que si esta columna, este trabaja a tensión y este trabaja ¿cómo? A compresión. Es como si estuviéramos viendo una viga pero en otro plano. ¿Ya? ¿Sí la observa? Entonces vamos a tener dos aportes de compresiones. El aporte de compresión del concreto por su condición misma, más el aporte de compresión del acero. Pero el aporte de compresión del acero hay que quitarle el poquito que aporta el concreto. ¿Ya? Hay que quitarle el poquito que aporta el concreto. Entonces, toda esta es para que cuando usted, el profesor les esté explicando el ejemplo, o cuando yo les mande un grupo de ejemplos hechos en un libro diferente, ustedes entiendan. Entonces, tienen que primero entender la teoría. Porque si no, no van a poder. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el P máximo, ¿quién me dice cuál es el P máximo? ¿Qué fórmula es esta, muchachones? Esta que tengo aquí. Es la que obtengo como que clase pasada. Es la que obtengo Con una columna con estribos. exacto. Como si fuera carga axial. Carga axial. Ese es el primer punto que yo determino en cómo es. Es el primer punto que yo determino en un diagrama de iteración. O sea, la carga axial plena. ¿Y cómo será la falla de esa? ¿Cómo sería la falla de esa? Por aplastamiento ¿de quién? Del concreto. Y esto sería la parte ideal. Para mí, si la columna no percibiera momentos, sería una cosa ideal. Las columnas trabajarían mucho mejor, ¿ya? Yo no me preocuparía sino de ponerle unos buenos estribos a mi columna y fuera, ¿ya? ¿Por qué? Porque este P, vean lo que dice aquí, P máximo. Él va a actuar aquí con un P máximo, ¿ya? Con un P máximo. Después viene la P balanceada o un puntico más adelante. Ese es el que yo consigo aquí. ¿Ya? Pero si yo me ruedo un poquito más acá, voy a encontrar que un P menor y un M, ¿verdad? Fíjense que hay dos ejes. El eje de las P y el eje de los momentos. ¿Ya? Entonces, si yo me ruedo un poquito aquí y trazo aquí, ahí corto este, ahí ya tengo una P menor, ¿verdad? Y tengo un momento menor. Entonces el momento va creciendo hasta ¿cuánto? ¿Cuánto sería el máximo momento que yo obtengo? ¿El que obtengo dónde? Cuando tengo cuantía balanceada. Entonces ahí voy a tener un P balanceado y un momento balanceado. Observen que el máximo momento lo voy a obtener aquí. Si sigo haciendo así, vuelvo y obtengo acá una P contraria, ¿verdad? Fíjense, si yo desarrollo todo el, pero generalmente uno trabaja aquí, obtiene 3, 4 puntos, tiene aquí, y esa es la forma de encontrar la. Entonces fíjense que aquí ya yo tengo mi P máximo.
Entonces, cuando yo tengo ese P y voy y me empiezo a desplazar hacia la derecha, o sea, voy bajando, voy buscando la balanceada, ese P tendrá que ser menor. Y cuando llego a la balanceada, tengo el momento máximo, ¿ya? Y un P ya de menor, casi un P mínimo, ¿ya? Entonces, fíjense cómo cálculo de la carga y el momento balanceado. Aquí la presentación no me llega sino hasta aquí, pero aquí fíjense que aquí vamos a obtener el P balanceado y el momento balanceado. Observen que vamos a tener una carga, dos cargas de compresión. El C sub C, que es compresión ¿de quién? Del concreto. Y el C' sub S, que es la compresión de estas dos barras de acero que tengo aquí. Entonces, ¿quiénes aportan aquí al equilibrio? Aporta este y aporta este. Y se hacen las sumas. Entonces, el phi PN será lo que dé el resultado estático de la suma de estas fuerzas, ¿ya? Y los momentos lo que dé con relación a esas fuerzas, ¿ya? Multiplicado por los brazos. Entonces, cada vez que vamos avanzando en un punto, vamos obteniendo un P y vamos obteniendo un momento. Esperemos un momentico para ver si yo logro entrar a la otra presentación. Voy a ver si. Bueno, vamos a ver. Muy bien. ¿Están viendo la nueva presentación? Sí, profesor. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre eso. Ahora les voy a mostrar para que vean cómo va variando los
es una presentación bastante larga, pero y para que vean estos diagramas que son los diagramas de iteración, entonces uno entra aquí con la carga aquí, con el momento aquí y obtiene, cada curva de esto tiene un valor de cuantía determinada. Con esa cuantía uno diseña uno le dan la carga y le dan el momento, entonces en la sección de la columna, entonces uno entra aquí y por aquí, por interpolación, puede sacar el valor de la cuantía. Al tener el valor de la cuantía, ya uno puede diseñar la columna, ¿ya? Por eso es que estos gráficos son interesantes. Y por eso es que casi todos los libros y las cosas tratan de llegar a los gráficos de iteración y por lo menos explicarlo, para que la gente tenga claro cómo es el comportamiento de una columna y el interés que hay en mostrar que existe un P y un momento, que con P y ese momento y con los materiales usted es capaz de diseñar la columna. Y diseñar en este caso la columna no es sino encontrar la cuantía. Mire, aquí enseguida están hablando de la cuantía. Es muy importante tener el concepto bueno. Entonces, fíjense ustedes, hay dos cosas importantes cuando uno estudia columnas. Columnas cortas sometidas a carga axial y flexión y columnas cortas con carga axial. Las otras son columnas esbeltas, pero ya usted cuando conoce la teoría de esto, las otras esbeltas, eso no es sino un repaso de todo lo visto. Solamente, como les dije, lo que le vas a meter es un factor de amplificación del momento. Por lo demás es igualito. Aquí tenemos carga axial y flexión. Oiga esto, ¿cómo hablan la generalidad aquí? Todas las columnas están sometidas a carga axial y flexión. O sea, que lo raro es que una columna tenga solamente carga axial. ¿Sí me entienden? Eso es lo raro. Entonces, fíjense que el complique lo metes el momento. Porque si tú fueras por calcular por carga axial, eso es botado, eso es tirado. ¿Ya? Lo que tiene uno que cuadrar es cuando existen las dos cosas. ¿Ya? Calcula el momento de iteración. Entonces ahí es donde viene un poquito de complicación, pero no es difícil. Ya después que sabe uno concreto, lo demás, eso lo puede estudiar uno solo en cualquier parte. Las columnas deben ser diseñadas para que reciba ambas solicitaciones. Las ecuaciones de carga axial presentadas en el capítulo 9 incluyen pequeños valores de excentricidades accidentales. Ahí les dejo de tarea a ustedes que busquen qué es lo que se llama, en el código busquen qué es lo que se llama la excentricidad accidental. Es un pequeño valor de excentricidad que se mete en la carga axial. ¿Ya? En el capítulo 10 aparecen las principales aplicaciones a flexión. O sea, en el capítulo 9, las aplicaciones que te van a aparecer son como cargas axiales. Pero tener ese conocimiento nada más de carga axial es incompleto. ¿Ya? Tienes que combinarlo con la flexión para que realmente ya estés dentro del diseño pleno de
del elemento columna. Ahora verán, los momentos producen compresión en un lado de la columna y tensión en el otro. Lógico, ¿verdad? Ustedes aplican un momento, tratará de comprimir un lado y tratará de ¿qué? De tensionar el otro. Dependiendo de la magnitud de la carga axial de compresión, toda la sección transversal de la columna puede estar en compresión o una porción puede estar en tensión. La capacidad de falla de la columna ocurre cuando la deformación unitaria a compresión en el concreto alcanza el valor de ¿qué? De 0.003. O sea, cuando el concreto alcanza su deformación última. Vamos con calma. Mírense aquí las deformaciones. Aquí, ¿qué pasa? Carga plena. ¿Ya? Vean la deformación que pasa aquí. Si dan carga plena, más momento llega acá. Es lo que les mostré en la otra. ¿Ya? Esta es deformación, este momento, y acá está la combinación de esos efectos. Tensión de un lado, en un lado de la columna. Cuando aquí ya hay una pequeña excentricidad, ya una parte, la sección transversal de la columna está en tensión, el acero de ese lado está en tensión, pero con un lado menor que la fluencia. Entonces, en la medida que esta carga se mueva, va a originar que haya mayor o menor momento. Mire, ya acá se salió de las barras de tensión están en fluencia y el concreto ha alcanzado un máximo esfuerzo de compresión. El máximo esfuerzo de compresión se obtiene por 0.85 de prima sub C. Vuelve. Entonces aquí fluencias de las varillas en el lado de tensión de la columna antes del aplastamiento del concreto del lado de la compresión. Dice que la variación de la P, está la P sub N, o sea la carga axial, es la que va ocasionando las diferentes posiciones que se van a dar en el diagrama de iteración. Acá solamente existe el momento grande sin carga axial apreciable. La falla ocurre como una viga. O sea, es lo que se llama la viga columna. Generalmente los ingenieros le tenemos miedo a ese tipo de columnas, porque generalmente se dan en edificios altos, en los últimos 2 tramos, donde hay poca carga axial, hay poca peso. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas secciones y con esas flexiones porque pueden ocasionarse fallas. Y no resulta que las columnas en un edificio, estuve trabajando una vez en un edificio de 14 pisos y cuando llegamos al piso 13 y 14, en el piso 14 no había losa. Entonces el maestro se exageró porque me llamó asustado porque me dijo que tenían más acero las vigas del piso 13 y 14 que la del 12 y 11. Yo miré la cosa y de todas maneras llamamos al calculista para ver qué opinaba. ¿Qué pasaba? Que esas columnas allá tenían poca carga axial porque se va disminuyendo. ¿Cuáles tienen más carga axial? Las que están en el primer piso, ¿cierto o no? Las que están en el segundo piso. Pero las que están ya en el piso 13 y 14, entonces ¿qué pasa?
que tenían una gran cantidad de acero mayor que la. El maestro se extrañó de la cosa, pero no era nada de extrañar. El comportamiento era totalmente correcto y el plano. Entonces, ¿qué pasa? El ingeniero confirmó que sí, realmente el acero de diseño estaba efectivamente como era correcto, pero que todo se debía a que el efecto de flexión en esos pisos son altos. Eso no se nota en un edificio de 2, 3, 4 pisos, pero ya cuando son torres de 15, 20 pisos, uno lo nota, ¿ya? Para que si algún día esté en un trance de eso, no se vayan a extrañar. Centroide plástico. El centroide plástico es más o menos donde está el centro geométrico de la sección de la columna. La excentricidad es la distancia del punto de aplicación de la carga axial y el centroide plástico. El centroide plástico es la posición de la fuerza resultante producida por el acero y el concreto. El centroide plástico es el punto en la sección transversal de la columna a través del cual la carga resultante de la columna debe pasar para producir una deformación unitaria uniforme en el instante de la falla. Esto es un concepto importante. Literalmente está tomado de la definición del libro. Ya. Para localizar el centroide plástico, se asume que todo el concreto está trabajando a un esfuerzo de compresión y todo el acero está esforzado a F sub Y en compresión. Tanto el acero como el concreto están a compresión. Si la columna tiene un eje de simetría, el centroide plástico estará en ese eje. Diagrama de interacción. Es que no hay un texto moderno de hormigón que no hable de los diagramas. ¿Por qué? Porque eso es una ayuda. Si ya están hechos los diagramas, pues nos ayudan para muchas cosas. Ahora lo verán en los problemas. ¿Ya? Como dice, como el eje de carga axial de la columna varía, oigan eso. Ya yo se los mostré cómo va variando en la medida que se desplaza el diagrama de iteración. La columna puede resistir también, que la columna que puede resistir también varía. Como resultado de la linealidad de las deformaciones, una deformación en las caras de las columnas puede ser asumida y determinada las deformaciones unitarias en las otras partes de la columna por medio de la interpolación final. Los diagramas de iteración, al asumir que la máxima deformación por compresión en una de las dos caras, ¿cuál será? 0,3, que es ¿cuál? La del concreto. Mantener la deformación por compresión en punto 0,3 y considerar una serie de deformaciones en la cara opuesta. O sea, esta siempre se mantiene como la máxima. También se debe calcular, o sea, para formar el diagrama de iteración debe calcularse el PN y el MN para cada una de las series de deformaciones consideradas. O sea, que para nosotros obtener el diagrama de iteración tenemos que plotear, o sea, plotear significa poner todos los puntos, colocar todos los puntos de PN y MN por pareja, ¿ya? Entonces, si hacemos eso, ya vamos a encontrar que el diagrama de ¿qué? De iteración. Aquí lo tenemos. Aquí arrancamos con un P máximo. Aquí te dice de iteración, diagrama de iteración del ejemplo 10.2. Todo esto estará al máximo momento. Aquí empezará a disminuir. El P, cuando corta aquí el P es igual a 0. ¿Ya? En la medida que hay momentos, él va bajando.
y el P va disminuyendo. Hasta que llegue aquí, que es el balanceado. El piquito este, que parece el pezón de una... El pezón de una tetilla. Este piquito, ahí es donde ocurre que la cuantía balanceada de la columna. Bien. Entonces fíjense que ya se va dando la conformación, siempre va dando esta conformación. Comienza en una carga máxima y va disminuyendo. Cuando entra aquí, resulta que toda esta represión de aquí para arriba, la columna trabaja ¿a qué? A compresión, y de aquí para abajo trabaja como a tensión. Fíjense que cuando tiene más carga axial, la columna es más segura que cuando está por acá en esta parte. Diagramas de interacción. Diagramas de interacción. ¿Qué le dicen esos diagramas? Que usted tiene un P sub N y tiene un M sub N que es igual a P por E. Cuando eso se intersecta, usted puede encontrar que la tensión que usted busca puede tener 6 varillas número 9, por decir un ejemplo. Lo que aparece aquí en estas curvas son unas cuantías. Entonces nosotros intersectamos cualquier valor aquí con cualquier valor de M con P y vamos a tener unas cuantías que nos permitirán que diseñar la columna. Eso es lo que va a permitir es diseñar la columna. Si yo encuentro el libro esta noche de donde están todos los diagramas esos de columna, yo se los mando. ¿Ya? Pero si no, el mismo libro en la parte de atrás, en el anexo A, hay los diagramas de iteración con que usted todos los problemas que están en el texto los puede trabajar. Aquí tenemos, fíjense, esta sería la curva teórica nominal. Y acá, dentro de esto para acá, usted va a encontrar donde debe entrar el diseño suyo. Si usted está de aquí para afuera, su diseño no cumple. Bueno, observen. Diagramas de iteración. Observen, miren esta línea. Siempre esta línea es la que está sobresaliendo, donde va a tener, aquí está la cuantía balanceada. Y observen que el máximo está aquí, el máximo P. En la medida que vas bajando, te vas desplazando en la curva, vas teniendo menos P y más momento. De tal manera que el mayor momento lo vas a obtener aquí y aquí vas a tener una carga ya mucho menor. Donde tiene un mayor momento ya vas a tener una carga bastante menor a la máxima. Esta área divide la zona, la gran zona que trabaja a compresión y la pequeña zona que trabaja a tensión. Un diagrama de interacción también nos dice que nos está diciendo ahí que las columnas trabajan mejor a qué? A compresión, ¿cierto o no? ¿Qué me dice, muchachos? Cierto. Nos dice, ese diagrama está hablando por sí solo. Acá en la tensión, los elementos de columna no trabajan bien a tensión. Esto explica el ejemplo que les puse yo de que en el piso 14 y el piso 13 llevaba más, ¿por qué? Porque tiene más flexión. ¿Ya? ¿Y poca qué? Y poca carga. Mire, va disminuyendo la carga, llega aquí a 0.
¿ya? En la medida que va bajando, aquí llega a 0. Entonces, dejamos para ahí por la clase de hoy. Yo les voy a mandar eso. Me hacen el favor y empiecen a resolver los problemas del capítulo 9. Por lo menos comiencen con los ejemplos. Antes del parcial vamos a hacer un quiz para ver qué tanto van estudiando. Y en la próxima clase revisamos ya lo que hayan visto de los ejemplos de las clases, de los videos que les voy a mandar, que son muy interesantes. Hay unos resúmenes importantísimos que son complementarios a las clases que yo les estoy dictando. Si tuviera la misma información, no se los mandara. Tiene una información muy, muy importante. ¿Por qué? Porque le están metiendo, aquí no le estamos metiendo cosas de sismo y allá sí hay unas cosas de sismo que les interesa a todos ustedes. Bueno, esto es todo por hoy, muchachos, para que no se aburran tanto. Entonces, préstenle mucha atención a la parte del diseño de columnas, que eso lo va a habilitar a ustedes para ya ser unos ingenieros diseñadores. ¿Por qué? Porque van a tener concepto de viga y van a tener concepto de columna, ¿ya? Entonces, los espero en la próxima clase el miércoles y que traten de ver los videitos que yo les estoy mandando, ¿ya? Y adelanten los problemas que también les estoy sugiriendo que vayan haciendo. Ustedes saben que esto demanda una parte teórica y una parte de práctica. Bueno, que pasen bien.